Hablamos de actualidad parlamentaria y la contracara, indudablemente, de la Cámara de Diputados, donde está pasando de todo, a pesar de que no están reuniendo en el recinto, es la Cámara de Senadores en extraordinarias, donde parece que el diálogo reina. Es así, Alejandro, buen día, claro, y eso se notó también en la jornada de ayer, que fue una sesión formal, yo te diría, en la Cámara de Senadores, pero fue formal pero con acuerdos, y antes de llegar a esa formalidad y antes de llegar también a las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento Nacional las designaciones de dos nuevos ministros para la Corte Suprema de Justicia, hubo diálogo entre las partes, hubo diálogo entre los sectores, entre los senadores principalmente del Frente para la Victoria, que son mayoría en el Senado Nacional. Hay 41 senadores nacionales que responden a Miguel Pichetto, es decir, un número importante sobre 72. Si el Frente para la Victoria dice aquí no se sesiona, la Cámara de Senadores no funciona. Más allá que la presida Gabriela Michetti como vicepresidenta de la Nación, más allá que Federico Pinedo sea el presidente provisional del Senado, la llave para el funcionamiento del Senado hoy la tiene el Frente para la Victoria. ¿En qué se avanzó ayer? Y ese diálogo permitió avanzar. ¿En qué? Avanzar en el ingreso ya de los pliegos para designar a los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno Nacional postula a Horacio Rosati, a Carlos Rosenkrantz como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos pliegos necesitan el acuerdo del Senado Nacional y necesitan un número, una mayoría destacada del Senado para ser aprobados. El diálogo permite que se avance, digamos, de manera tranquila para el oficialismo, tranquila para el gobierno, esta discusión que se va a dar en el Senado Nacional. Y además también los pliegos para designar embajadores, designar a los ascensos militares, es decir que el funcionamiento institucional del Senado comenzó en la jornada de ayer con la primer sesión que tuvo ya presidida por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Ya vamos a escuchar los testimonios de la jornada de ayer después de esta reunión, pero Fernando, yo te quería preguntar, ¿por qué se puede lograr este consenso en la Cámara de Senadores y no se puede lograr el mismo en la Cámara de Diputados, siendo el mismo partido político, el Frente para la Victoria? Sí, no son los mismos integrantes, no hay en algunos casos la misma predisposición. Se dio en la Cámara de Senadores, y vos fíjate que se llegó a un acuerdo con el Frente para la Victoria, prácticamente sin la ruptura del bloque. Claro. Distinto es el panorama en la Cámara de Diputados, donde los acuerdos llegaron con un sector de lo que era Frente para la Victoria y ahora es el bloque del Partido Justicialista, el bloque que se partió en la Cámara de Diputados y que está encabezado por el diputado Romero y por el diputado Bossio. Digamos que los diálogos son distintos y los tiempos son distintos. El diálogo llevó a que los tiempos se aceleren y sean mucho más rápidos el acuerdo en la Cámara de Senadores que en la Cámara de Diputados. El oficialismo espera, Emilio Monzó, principalmente en la Cámara de Diputados, espera lograr acuerdos de entendimiento para que a partir del 1 de marzo comiencen ya las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación y se puedan avanzar en los diferentes proyectos de ley. Pero lo importante es lo que ha ocurrido en el Senado, lo importante es que la semana que viene se reúne ya la Comisión de Acuerdos, que tiene nuevas autoridades. Nuevamente fue electo como presidente de la Comisión de Acuerdos Rodolfo Urtubey, que es del Frente para la Victoria. Esta Comisión de Acuerdos que va a avanzar y le va a dar digamos, vía libre también para avanzar con el voto favorable de las postulaciones que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, a pesar que la mayoría de la comisión pertenecen al Frente para la Victoria. De 17 miembros, hay 9 que pertenecen al Frente para la Victoria y 6 pertenecen a Cambiemos. Pero la semana que viene, reunión de la Comisión de Acuerdos, el 23 va a haber nuevamente sesión en el Senado Nacional y el 3 de marzo ya las primeras audiencias con los futuros ministros de la Corte Suprema. Bien, las voces ayer en el Senado de la Nación. Desde el Interbloque hemos manifestado que queremos tener una relación amigable. Esto no significa de que tenemos que aprobar todo, tenemos que discutir los temas para poder aprobarlos y habrá cosas que no discutiremos y directamente las aprobamos o no las aprobamos. Esto cuando afecta a los intereses de la gente creo que son temas que hay que debatirlo.
Es lo mismo que el sector del trabajo. El compañero Gomoyano nos ha pedido prudencia en los reclamos, ¿no es cierto? Tenemos que acompañar, no quiere decir que pertenecemos a ese espacio político, sino que tenemos que acompañar por la situación que estamos atravesando todos los argentinos. Y esto se da en un marco de madurez gremial política de toda la dirigencia. En el caso de los embajadores políticos y los ascensos militares, prácticamente es un debate, no hay prácticamente debate, porque en realidad es acompañar el desascenso del ejército y los embajadores políticos, donde seguramente va a haber debate y muy extenso va a ser en torno a los candidatos a ministros de la Corte. ¿Para ustedes entienden que es necesaria aumentar el número de miembros de la Corte Suprema? Yo particularmente pienso que sí. No sé si esta va a ser la ocasión para tratarlo, pero yo en mi visión individual del tema pienso que la Corte óptima sería una Corte que tenga 7 miembros.